Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar la no llegada de Kylian Mbappé desde tres vértices de la pirámide o desde tres puntos de vista que, lógicamente, serían con respecto al propio Kylian Mbappé, cómo veo la actitud, por otra parte, del PSG, del Paris Saint-Germain y mis conclusiones. Y obviamente lo mismo con respecto al Real Madrid y en particular, por supuesto, a la figura de Florentino Pérez. Chicos, como ha habido tantos capítulos con el asunto Kylian Mbappé, a lo mejor puede ser que se me haya pasado algo. Pero creo que lo más fundamental y elemental de este asunto, con respecto, reitero, a las tres vértices de la pirámide, creo que lo vamos a poder tratar en este vídeo. En primera instancia, vamos a comenzar hablando de Mbappé. Con respecto a Kylian Mbappé, yo creo que no tenemos ningún detalle del esfuerzo que haya hecho el propio futbolista, pero como aficionados podemos deducir que ha tenido que aguantar muchas presiones. Muchas presiones desde París, muchas presiones desde Francia, y de momento lo que sí que sabemos a ciencia cierta, y eso no es intuición, información de medios de España, de Francia y de todos lados, es que ha rechazado muchísimo dinero. Eso es ahora mismo el elemento más potente al cual agarrarnos como madridistas. Él ha rechazado desde hace un año o más ofertas de renovación del PSG. Varias incluso en las últimas semanas, donde se habla de que se le han ofrecido hasta 45 millones de euros por temporada. Una auténtica barbaridad. Otra cuestión son sus gestos. Las primeras jornadas, cómo celebraba los goles, la foto con Messi los últimos días, cómo salía a los entrenamientos, en el último previo antes del encuentro al Ten Reims. Bueno, creo que esto yo lo veo más como algo de cuestión profesional, de ética profesional. Y al final no olvidemos que nadie garantizaba que viniera al Real Madrid. Él nunca ha querido mostrarse en modo rebelión con Nasser Al-Khelaifi y con el PSG. Eso jamás lo ha querido mostrar porque el PSG es su club. Él es francés, él es de París y él tampoco quería salir a malas. Esa es la realidad. Eso también se puede dar por hecho. Lo que también podemos dar por hecho es que si no renueva y llega en el siguiente mercado de verano, se confirmará que él antepone su sueño y ser jugador del Real Madrid con respecto al dinero, y que realmente quiere ser líder de un nuevo proyecto. Puede que algunos pensemos que podía haber forzado más, pero si nos ponemos en su piel, cada uno de nosotros, tampoco, insisto, podía ponerse a malas, porque podía ocurrir que al final se quedara en el PSG y con toda la presión de una afición caliente como es la del Paris Saint-Germain. Entonces es lógico que él haya querido mostrar ganas de jugar en el Real Madrid, no queriendo renovar y mandando seguramente mensajes internos a su gente cercana a la hora de filtrar cosas. Pero más que eso, podemos entender que no hiciera. Aunque también entiendo que haya gente que quisiera que forzara más. Yo a veces lo he pensado así. Vamos con el propio PSG, que aquí yo creo que está el solomillo del asunto. El grosso está aquí, con el club. Ellos han tenido, desde mi punto de vista, claro, por supuesto, una actitud absolutamente lamentable. Con un jugador que no ha renovado y que, además, insisto, de forma reiterada, no ha renovado, no ha querido renovar, y que en 4 meses puede negociar con otro equipo, y que además tiene el deseo de salir. No se han sentado a negociar y prefieren tirar a la basura 200 millones, que es hasta donde ha subido el Real Madrid, a coger y decir, vamos a negociar, vamos a ver qué pasa. Pues nada, ni a negociar, ni a ver qué pasa y hasta dónde podemos llegar. Prefieren obtener 0 euros por Kylian Mbappé a 200 millones, cuando en 4 meses puede negociar con cualquier club, el Madrid o el que sea. Una imagen patética. Pueden tener este último año unas, más o menos se hablan, 400 millones en pérdidas, y aún así tener más elevada que nunca su masa salarial, porque a Mbappé y a Neymar ahora únele Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, en fin, el dinero, pues eso, por castigo, básicamente. Juegan con otras reglas y se les permite. Al margen de esto, importante, tras hablar Leonardo en la entrevista, multientrevista con varios medios, mienten, porque dijo que nunca dejarían salir gratis al jugador, y que si esto pasa, pues lógicamente uno piensa que van a quedar como el culo, van a quedar absolutamente fatal.
y que si ellos dejan salir a Kylian Mbappé, será siempre por una cuantía, se entiende, igual o superior a la que ellos invirtieron por el delantero francés, es decir, 180 millones de euros. Y eso haciendo un contrato de 4 años. Y ahora le quedan unos meses para que pueda negociar. Y aún así ni siquiera se sientan a escuchar por 180 millones de euros. O 200. Si hubiera sido 100 o 110 lo que hubiera ofrecido el Real Madrid, pues hubiera dicho, hombre, pues entiendo que a lo mejor vean que el Real Madrid no va con todo, no va con fuerza, no va con nada. Pero estás ofreciendo de entrada 160 millones, luego 180 y luego 200. Y aún así, ni te sientas a negociar. En fin, tremendo. Siguen ofreciendo todo el dinero del mundo y el jugador les dice no. No han escuchado a un jugador que les ha dado todo. No tienen empatía alguna por el futbolista y tratan a los jugadores como puro mercado. Yo entiendo, chicos, que defiendan sus intereses como club, pero hay límites. Hay límites. Te están diciendo que te sientes a negociar, porque eso se ha filtrado desde Francia y desde España. Mbappé, a Nasser Al-Khelaifi, siéntate a escuchar al menos. Siéntate a escuchar. Pero ni siquiera. Lo dicho, con solo unos meses por delante para que acabe su contrato o pueda negociar con otros equipos, te permites estas licencias. Como imagen, pues demuestras que el dinero lo tienes, lo dicho, por castigo. Y no tienes ni historia como club, ni ética como institución. Pero claro, aquí está el núcleo y el origen de todo. Se les permite absolutamente todo. Y aquí quien lo permite es la UEFA. Y se les permite también alargar sus... en este caso, sus reglas con respecto al fair play financiero, a la hora de rendir cuentas, lo tienen que hacer en 2023, no lo tienen que hacer ahora. Todo esto se permite. Se permite. Y mientras se permita, el PSG, pues, irá haciendo lo que le dé absolutamente la gana. Ejemplos de clubes normales con futbolistas importantes que terminan contrato. El Real Madrid, Rafa Varane. Pues Rafa Varane presenta a Florentino una oferta del Manchester United y se sientan a negociar. Porque los clubes normales tienen que cuadrar cuentas, tienen que, en este caso, valorar el dinero, no sé, cosas normales de clubes como la Juve, como el Madrid, como el Bayern, no sé, clubes normales, que tienen una economía potente como clubes importantes, pero que no son clubes Estado, tal cual. En fin, una actitud mirando por encima del hombro y que, lo dicho, ni se han sentado a negociar, ni han respondido a las ofertas del Real Madrid, ya ni por educación, ni nada. Increíble. Yo jamás me he encontrado una actitud así de un club. Y esto es porque se permite en origen y en núcleo por parte del señor Alexander Ceferin y por parte de la UEFA. Y seguramente, y esto obviamente es intuición, nadie tiene la información, ni nadie sabe la verdad al respecto, pero uno piensa que aquí el tema de la Superliga puede estar perfectamente ligado. Y cerramos, chicos, cerramos con el Real Madrid. Creo que a nivel de esfuerzo e intento no se puede achacar nada. Varias ofertas encima de la mesa e intentando establecer negociación con el Emir. Cuando en unos meses se puede ir gratis al Real Madrid, el Madrid podía haber esperado también, en cierto modo, alargar un poquito el no tener un jugador top y decir, bueno, pues ya, oye, no hacemos transferencia del jugador, pagamos las primas correspondientes y siempre va a ser una cuantía menor que tener que pagar 200 millones. A lo mejor entre primas y todo sumas 100, 120, quizás estaba hablando como mucho. Bien, vale, pero va a ser siempre menos dinero, ¿no? Y no te tienes que poner a negociar con, pues, los señores del PSG o con el señor Emir. Bueno, no ha habido negociación, es que no se ha podido establecer ningún tipo de negociación. Creo que ha sido importante que se haya hecho público, para que la gente viera que no íbamos de farol. Creo que eso ha sido positivo, a nivel de transparencia, creo que eso ha sido positivo. Que el jugador y la afición madridista supieran que el club iba con todo, y en ese aspecto creo que, sinceramente, se debía hacer así. También Mbappé, que viera que el Real Madrid iba a hacer absolutamente todo lo imposible para que viniera Mbappé este año. Otra cosa es que solo hubiera un plan Mbappé o nada, y eso sea más o menos acertado. Pero es la política que tiene ahora mismo el Real Madrid, y que es cierto que de haberlo logrado es lo que te da realmente el salto, ¿no?, de calidad para aspirar a la Champions, porque yo creo que fríamente el Madrid para ganar la Liga la puede ganar perfectamente, pero sobre todo al final el Madrid es la Champions y Mbappé te da ese impulso mediático, pero sobre todo futbolístico. Jugador para dominar futbolísticamente los próximos 10 años. Por otra parte, no creo que Florentino quede como que ha fracasado, porque realmente no ha podido fracasar porque no se ha podido sentar, poner los codos en la mesa para negociar directamente. No ha podido establecer el contacto directo con la persona
que realmente decide. Como digo, ni por 160, ni 180, ni 200. Entiendo que pueda haber un bajón, que pueda haber, pues, evidentemente una bajona por parte del aficionado madridista e incluso un cabreo por no ver a Mbappé. Pero no porque el Madrid no haya hecho todo lo posible, sino, al final, no ha sido por una cuestión nuestra como club, sino del Paris Saint-Germain y de su actitud absolutamente cerrada. Y bueno, vamos concluyendo, cerrando todo esto. Está claro que puede haber problemas de cara a que si el equipo no juega bien y no gana, la gente lo saque en cara, todo el asunto Mbappé, de que no haya llegado ahora, pero más por la ilusión finalmente que se generó que por el propio trabajo del club. Muchas veces al final se paga la frustración con el presidente, pues por no haber conseguido el fichaje más importante de estos años. Eso yo creo que puede ocurrir perfectísimamente. ¿Conocemos a la afición del Real Madrid? Sí. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es lógico? Sí. ¿Es natural? También. Puede pasar. Por cierto, no he hablado de ello, pero la prensa también, creo que aquí, pues, lógicamente, la prensa, me refiero a los grandes medios de comunicación, webs, periodistas, que tienen información directa, yo creo que esa ilusión que han generado también es porque el mensaje del Real Madrid era muy ilusionante. Y con esto no quiero excusar a ciertos programas, periodistas y distintas webs, pero creo que también ha habido ese mensaje ilusionante al periodismo y al periodista que consume y que se lleva información directa del Real Madrid. Por eso yo creo que ese conducto ha sido un conducto que ha llegado al aficionado madridista en forma de muchísima ilusión. Entonces, bueno, al final, lógicamente, cuando va a estar arriba con tantas ganas y todo, pues al final la caída es mucho más fuerte. Y creo que más o menos eso es lo que ha pasado con la afición del Real Madrid por la no llegada de Kylian Mbappé. Así extraigo yo mis conclusiones. Seguro que hay en cuestiones que los colores se me van, es lógico, soy del Real Madrid, ¿qué queréis que os diga? Pero así es como lo veo yo. Tanto la actitud de Mbappé, la actitud del PSG, la actitud del Real Madrid, así como lo que han ofrecido todas las partes de un momento que de momento se puede catalogar como histórico y esperemos que en unos meses sea aún más histórico porque veamos a Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid. En otro vídeo ya hablaremos de si pienso o no pienso que Kylian Mbappé vaya a renovar o no vaya a renovar por el PSG.